Estábamos estacionados en la gasolinera esperando nuestro turno para poner combustible en la Arco que está por la Tracy Boulevard, allá, llegando al 205. Y eso fue hace ya un tiempo, nuestros hijos estaban chicos. Entonces, esperando nuestro turno, vimos como de aquel lado, en la siguiente línea, estaba un carro esperando su turno para poner gasolina. Y cuando se abrió el espacio, llegó otro y se metió. Entonces la persona se enojó mucho y le empezó a reclamar y se hicieron de palabras y se bajaron del auto. Y entonces se puso la cosa muy difícil y entonces yo miré como una de esas personas sacó una navaja, un cuchillo y se lo clavó a la otra persona delante de nosotros. Esto fue algo impresionante para mí. Le dio 2 golpes con el cuchillo, la puñalada, y el otro pues empezó a quejar. Y entonces el otro, después de que hizo eso, se subió al carro y volteó a ver quién lo estaba viendo. ¿Y quién lo estaba viendo? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces yo de inmediato marqué al 911 y les dije lo que acababa de pasar. Y manden a alguien aquí, por favor, manden a alguien rápido. Y no lo mandaban, y no lo mandaban, y no lo mandaban. ¿Alguna vez te has sentido como con la impotencia de ser testigo de violencia, de una agresión, y tú no ves por qué se tarda la justicia en llegar? Y te llena de frustración y de preocupación y de disgusto, si no es que tú mismo has sido el objeto de una agresión o de una injusticia. ¿Qué tal cuando pasa esto y lo aplicamos no a la policía, no al departamento de policía de Tracy, sino al juez justo de toda la tierra? Que tú estás siendo víctima o testigo de una violencia, de una agresión, y clamas a Dios: Dios, ¿dónde estás, Dios? Acude a mí. Y se tarda, y se tarda. Si te has sentido alguna vez así, no eres el primero. Hay un personaje de la Biblia que vivió algo muy parecido y nos va a contar cómo lidió él con esa ansiedad y con esa angustia. Y su nombre es Habacuc. Por favor, busquen en sus Biblias el libro del profeta Habacuc en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar con nuestra serie titulada Lecciones mayores de los profetas menores. Y hoy vamos a estudiar Habacuc, el profeta. Es un libro muy pequeño, 3 capítulos, 56 versículos nada más. Escribe en los tiempos más tristes y más decadentes moral y espiritualmente en el reino de Judá, en el país del sur. Un poco tiempo antes de que los babilonios llegaran, invadieran Judá y la sometieran y la llevaran a la esclavitud. Y este libro responde una pregunta, la pregunta: ¿por qué un Dios justo y soberano permite lo que parece la impunidad? ¿Por qué Dios permite eso? Este libro se puede dividir en 3 partes. Primero hay un diálogo entre el profeta y Dios en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 5. Después hay una canción de burla en el capítulo 2, versículo 6 hasta el final. Y finalmente en el capítulo 3 hay una oración extraña para algunos, pero muy interesante. Así que hoy vamos a conocer el diálogo, la canción y la oración de Habacuc y vamos a aprender grandes lecciones para nuestra vida. Quiero invitarles entonces a abrir el libro de Habacuc y vamos a comenzar conociendo el diálogo entre Habacuc y Dios. Pero antes de eso se nos da una pequeña introducción en el versículo 1. Simplemente se nos dice: oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Y con esto se nos está diciendo algo muy, muy simple. Se nos está diciendo que el profeta el profeta aquí mencionado, Habacuc, no se menciona de él en ningún otro lugar de la Biblia, salvo aquí y en el capítulo 3. Es todo lo que tenemos de Habacuc en el Antiguo Testamento. No se sabe mucho de él. Habacuc significa, Habacuc, si lo hubieras leído en hebreo, significa abrazo. Abrazo se llama el profeta abrazo. ¿Cómo ven? Y lo que está diciendo ahí es que él recibió el mensaje, él no lo inventó, él lo recibió directamente
de parte de Dios. Él se identifica como profeta Habacuc, como el Nabí Habacuc. Así se dice profeta en hebreo, el Nabí, el profeta Habacuc. Y luego empieza y nos presenta un diálogo. En el diálogo, él presenta a Dios una pregunta y Dios le responde, y la respuesta de Dios provoca una segunda pregunta y recibe una segunda respuesta. Aunque es un diálogo de preguntas y respuestas, cada pregunta tiene sabor a queja. Vamos a ver la primera pregunta de este diálogo. En versículo 2, en la Nueva Biblia de las Américas, leemos: ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia. Sin embargo, tú no salvas. ¿Ya ven? Ahí está la pregunta. Algo muy parecido a lo que describí yo al principio, ¿verdad? Él estaba viviendo en Judá en tiempos muy malos. Los reyes, en lugar de ejercer justicia, los jueces, en lugar de ejercer justicia, los sacerdotes, en lugar de cumplir su ministerio, aprovechaban sus puestos públicos para abusar de la gente, para robarla, para hacer un juicio falso, inclinarse a favor con testigos falsos y sacar provecho y ventaja de la gente. Y el profeta Habacuc fue testigo de varios de esos abusos y de la violencia. Y está muy frustrado. Y entonces él veía lo que estaba pasando y clamaba a Dios. Pero Dios no salva, dice él. Dios parece tardarse. Continúa con su pregunta, que a la vez es queja, versículo 3. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? Y me haces mirar la opresión. La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley. Y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Y está muy frustrado Habacuc. Así que si alguna vez tú te has sentido frustrado porque eres testigo de los abusos y de las injusticias, no eres el único. Aquí está un hombre que experimentó ese dolor, esa tristeza, esa impotencia. De incluso orar y sentir que Dios se tarda en responder a su pregunta. Así que Dios se compadece de él y le responde. Versículo 5 empieza la respuesta. Ahora es Dios el que habla. Miren entre las naciones, observen, asómbrense y quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerán si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos. Diga caldeos. Caldeo es un sinónimo de babilónicos, a los de Babilonia. ¿Ok? Y aquí está Dios respondiéndole. Le está diciendo, ¿tú crees que no voy a hacer nada? ¿Crees que me he tardado en mi justicia? Pero la justicia viene en camino. Y la voy a impartir a través de esta nación, la nación que tú conoces como Caldea. Y cuando recibe la noticia es un baldazo de agua fría para Habacuc. Ahorita van a ver por qué, pero sigamos leyendo. Él sabía esto. Estoy todavía en el versículo 6. Pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águilas que se precipitan al devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se burla de los reyes. Y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe de la fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá. Y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Imagínense, aquí se nos habla de una nación, Babilonia, Caldea, una nación terrible, terrible, destructora, mortífera. Y básicamente lo que le está diciendo Dios a Habacuc: sí te escuché y sí voy a traer justicia. Y la voy a traer a través de Babilonia. Y esto nos enseña a nosotros un primer principio. Principio número 1 que nos enseña la lección de este profeta es: los injustos van a ser castigados tarde o temprano. Tarde o temprano
los malvados serán castigados. Todos los que somos testigos o víctimas de una injusticia, sentimos que la justicia se tarda mucho, ¿o no? Pero Dios, en los millones de hebras del tapiz del universo, Él sabe cuándo imponerle su justicia a cada uno a su debido tiempo y manera. Él sabe el mejor momento para hacer justicia. Todos nosotros queremos justicia inmediata. Por algo son tan populares los videitos esos del instant karma, ¿no? Que salen ahí. Karma instantáneo, dicen ellos. Es como la justicia inmediata. Y la gente dice, ¡qué bueno! Que le den lo que se merece. Pero muchas veces no es pronto. Pero Dios sabe el mejor momento. Y los malvados, tarde o temprano, serán castigados. Van a recibir lo que merecen. Sin embargo, la noticia le cae como baldazo de agua fría a Habacuc, porque si él se queja de la maldad que sufre su pueblo a manos de otros miembros de su propio pueblo, la noticia le cae muy mal a Habacuc, porque Dios le dijo que va a usar a una nación mucho peor para castigarlos. O sea, como diciendo, no, pues salió peor el remedio que la enfermedad. Y ahora él presenta una segunda pregunta. ¿Cómo es esto posible? Aunque lo dice de una manera que a nosotros nos podría sonar un poco extraña. Versículo 12. Ahora viene la segunda pregunta, que es como queja en el diálogo entre Habacuc y Dios. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Hagamos una pausa ahí. Lo primero que él dice en una pregunta, le dice, ¿no eres tú eterno, Dios? Y además santo. En esa primera pregunta le dice, ¿eres eterno y santo? Aunque ahí leemos en la Biblia de las Américas, no moriremos. En realidad el hebreo dice, no morirás. Como se puede leer en la Nueva Biblia Nueva Biblia Española, la Biblia Latinoamericana o la Biblia La Palabra de Dios para Todos. Se tradujo mejor, no sé por qué nuestra versión no tiene muy bien traducido, pero no está hablando que nosotros moriremos, está hablando de que Dios no muere, que Él es eterno. Y luego, en nuestras Biblias, en la Biblia de las Américas dice, oh Señor, para juicio lo has puesto. Una vez más, ahí debería leerse interrogativamente, es una segunda pregunta. La Biblia latinoamericana lo traduce mejor, dice, has hecho de este pueblo, oh Yahweh, el instrumento de tu justicia. Nuestras Biblias deberían leer, oh Señor, para juicio lo has puesto. ¿A quién? A Babilonia. ¿En serio, Dios? ¿Vas a usar a Babilonia para juzgar a Judá? ¿En serio? Y luego la tercera frase del versículo es otra pregunta en hebreo. Tú, oh roca, ¿lo has establecido para corrección? Otras versiones lo dicen. ¿En serio lo has escogido a ese pueblo para corregirnos? Son tres preguntas que tienen el mismo significado. Y la pregunta es, ¿cómo tú, si eres un Dios santo que no se junta con lo malo, vas a usar ese pueblo tan malo? Tú que eres eterno y justo, ¿vas a usar a los injustos para corregirnos? Y él entonces está haciendo como cortocircuito teológico. Tú eres un Dios bueno, ¿por qué usas lo malo? Supone que un cirujano profesional no va a usar un bisturí contaminado, ¿no? ¿Por qué vas a usar a los babilonios siendo tan malos para corregir a tu pueblo? Aunque es cierto, tu pueblo está mal. Y él no entiende por qué. Ahora congelemos la escena y pensemos nosotros, ¿por qué Dios usaría a un pueblo malo para castigar al pueblo escogido? Simplemente preguntémonos, ok, díganme dónde hay un pueblo bueno. Díganme dónde está el pueblo bueno para escogerlo. O como decimos nosotros, ¿dónde hay alguien que no tenga cola que le pise? La gente se queja de la corrupción de sus gobernantes, ¿no? ¿De dónde salen los gobernantes? ¿De dónde salen? Del pueblo. ¿Y cómo es el pueblo? ¿Entiende? Entonces, ¿de dónde quieres tú gobernantes íntegros cuando todo el pueblo es corrupto?
Y básicamente es algo que a Habacuc le cuesta aterrizar. No ha hecho una conciencia. No importa quién hubiera escogido Dios, hubiera sido un pueblo malo. Porque el pueblo más bueno de la tierra se supone es el pueblo de Dios. Y mira cómo andarán los malos. ¿Verdad? Pero a Habacuc está tomándole tiempo entender, aterrizar eso. Aquí nos enseña una segunda lección. No solo los malos serán castigados, pero muchas veces Dios usa a otro malo para castigar al malo. Otra cosa misteriosa para nosotros. A la gente le gusta leer las historias o verlas de que el malo de la película viene otro más malo y lo ajusticia, ¿verdad? O lo traiciona. Es que en parte así es muchas veces. Dios usa a un malo para hacer justicia. Y después le va a tocar a ese también. Aquí lo vemos a nivel de nación, pero también sucede a nivel individual. Versículo 13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. No puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente? Eso significa muy mal. Y guarda silencio cuando el impío devora al que es más justo que él. ¿Por qué has hecho con los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta con su malla. Aquí él está comparando a los de Babilonia con unos pescadores implacables o con unos cazadores implacables. Está diciendo, si tú eres tan limpio de ojos, ¿por qué escoges este pueblo tan malo? Mira cómo tratan a las naciones como peces. Piensa en un pescador. Un pescador va y avienta la red o la caña, dependiendo cómo esté pescando. Pero ya cuando agarra los peces, ¿cómo los agarra? Ay, pobrecito pececito. Ah, qué pobrecito, órale. ¿Verdad? Una vez fuimos a Oregon, creo que es Oregon, si es Portland. O Seattle, ya me confundí. Algunos de ustedes han de haber ido a ese mercado, ¿no? Se llama el mercado donde te avientan los peces. ¿Se acuerdan esos? Y los turistas van ahí. Y están ahí las pescaderías a un lado del mar. Y avientan los peces por allá, ¿verdad? Y uno se sorprende de cómo vuelan los peces ahí. Nunca he visto a un pescador agarrando un pececito. Ay, no se preocupe, mi pez. Ah, que sacan el cuchillo y le quitan las camas y los destripan ahí, avientan para allá. Y los que no los avientan al asador para comérselos, los venden. Eso es Babilonia. Eso es lo que está diciendo él. Tratan a los seres humanos como viles animales, como objetos de consumo, de mercadería. A los que no los matan, los venden. Como reptiles, fíjense también cómo lo dice, ¿no? Versículo 15, no, el 14, como reptiles que no tienen jefe. Así es Babilonia. ¿Cómo hace el cazador? El cazador sale por allá y anda de cacería y se encuentra una serpiente. ¿Y cómo trata la serpiente? Se encuentra un cocodrilo y dice, ay, la mascota. No, que nada, ¿verdad? Le sale una serpiente, le da un machetazo. O si no tiene, aunque sea una pedrada. Qué compasión y qué nada. Y esa es la frustración que está expresando él aquí. Esta nación es una nación muy vil. Trata a los seres humanos como si fueran animales, como si fueran un negocio, un producto. Es una nación muy cruel, muy implacable. Versículo 16. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla. Pues gracias a ella su pesca es abundante y es suculenta su comida. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? O sea que él está diciendo, en realidad, Dios, ¿de verdad los vas a usar a ellos? Es una pregunta, pero es una queja. ¿Vas a usar a ellos? No, vamos a ver qué va a hacer Dios. Y luego viene el capítulo 2, versículo 1. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice
y que he de responder, una vez más aquí en hebreo dice, lo que ha de responder, no lo que he de responder. No sé por qué aquí la versión no es precisa, pero en hebreo dice, lo que Yahweh, lo que Jehová me va a responder. O sea, si yo le presenté mi pregunta, a ver qué me responde. Y él dice, me voy a poner como un vigilante, así en la torre, esperando la respuesta, a ver qué me responde Dios. Me aventé una preguntota, a ver qué me responde. Y Dios le responde. Versículo 2 le dice, entonces el Señor me respondió. Y aquí viene la segunda respuesta. Escribe la visión. O sea, ¿qué le respondió Dios? Lo que él dice, ¿qué creen que me respondió? Pues no me respondió con una palabra, me respondió con una visión. ¿Qué es una visión? Es ver algo. Lo que está diciendo él aquí es que después de presentar su pregunta, él tuvo una experiencia estática. Dios lo hizo ver algo. Es como si Dios le hubiera puesto como un clip de película delante suyo. Esas son las visiones en la Biblia. Él entró en una especie de experiencia sobrenatural donde él empieza a ver como una pantalla lo que Dios va a hacer. Y aquí todavía él no nos dice qué es lo que ve, solo nos dice y que me responde con una visión y luego me dijo, escríbela. Todavía no nos dice que vio, pero ya nos dijo que vio algo. ¿Está claro? Escríbela y luego rápido dala a conocer. Eso es lo que dice el versículo, leyéndolo completamente. Dice, entonces el Señor me respondió, escribe la visión, grábala en tablas para que corra el que la lea. Él es el que la va a leer. Pues ¿quién la recibió? Él. ¿Quién la va a escribir? Él. Y él es el que tiene que darse prisa para ir a anunciar la visión. Y aquí nos tiene como en suspenso. Pues ¿cuál es la visión, pues? ¿Qué es lo que vio? Versículo 3. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala. Porque ciertamente vendrá, no tardará. Y con eso, ¿qué está diciendo? Mira, ya te mostré lo que voy a hacer. Pero no va a pasar mañana. Se va a tardar un tiempo. Pero no porque se tarde un tiempo, no se va a cumplir. Ciertamente se cumplirá. Lo que viste se va a cumplir. No dudes, se va a cumplir. Y en el versículo 4, que es el versículo clave de todo el libro, un versículo que fue citado varias veces en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, en Romanos capítulo 1, en Hebreos capítulo 10, 38. Leemos en el versículo 4, así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Una vez más, aquí de lo que debería leer el hebreo dice, así es el orgulloso, en ella su alma no es recta. Y en ella quiere decir en la visión. Los orgullosos no van a creer la visión, no van a mantenerse en la visión, van a decir, no es cierto. No es cierto. Pero el justo vivirá. El justo vivirá por la fe. Por la fidelidad de la palabra de Dios, el justo, aún en medio de lo que él ve, las injusticias, las aparentes impunidades, el justo va a sobrevivir. Aunque va a venir Babilonia y va a invadir, los que crean van a sobrevivir. Él está dando una promesa de esperanza de sobrevivir en medio de lo que está por venir, que todavía no sabemos los detalles porque no nos ha contado la visión. Solamente nos está diciendo, unos no van a creer la visión porque son unos orgullosos, pero otros sí lo van a creer y para que sobrevivan la prueba que se viene, la fe los va a sacar adelante. Por su fe van a vivir. Y este pasaje es citado en el Nuevo Testamento, ya no para hablar de sobrevivir una invasión de una nación enemiga, sino para hablar de sobrevivir eternamente, de tener vida eterna. Porque dice, el justo por la fe vivirá, Romanos 1, hablando del Evangelio, la vida eterna. Lo mismo en Hebreos 10:38, cuando los judíos están persiguiendo a los cristianos y muchos mejor se regresan al judaísmo para evitarse problemas, pero les dice, no se regresen,
Porque el que se regrese no agradará a mi alma, porque el justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Nosotros no somos de los que regresan para perdición, sino de los que perseveran para preservación, dice el autor de los Hebreos. Así que este versículo no nos ha dicho qué es lo que vio, pero sí nos dice que se requiere confiar en el Señor para sobrevivir las temporadas malas, las temporadas difíciles que están por venir. Y entonces, el versículo 5, además, el vino traiciona al hombre arrogante. Acuérdense que en el versículo 4 acabamos de leer, así es el orgulloso. Orgulloso y arrogante son la misma cosa y está hablando de la misma persona. Se refiere a los babilonios. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol. El Seol es el sepulcro, el lugar de los muertos. Y es como la muerte que nunca se sacia, reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Déjenles explico qué significa, porque es un poco enigmático. Lo que él está diciendo es, mira, ustedes los creyentes van a sobrevivir lo que está por venir. Lo que tú viste lo van a sobrevivir. Pero los arrogantes no, pero ellos no te van a creer. Aunque les digas lo que viene, no te van a creer. Básicamente esta es la idea, mira. El imperio neobabilónico, Babilonia había sido una ciudad muy poderosa en el pasado, desde los tiempos antes del diluvio, Nimrod y todo eso que se menciona. Pero después todo cae. Así que pasan siglos y ahora se levanta un nuevo hombre llamado Nabopolassar y este hace resurgir Babilonia y la reconstruye y hace de su hijo Nabucodonosor su principal general. Reconstruyen Babilonia de una manera tan espectacular que una de las 7 maravillas del mundo antiguo está ahí, los jardines colgantes de Babilonia. Entonces, Habacuc recibe la visión y la visión, les adelanto, ahorita vamos a ver, la visión básicamente dice que Babilonia y todas las demás naciones que Dios mismo ha usado para castigar a su pueblo, ellas también serán castigadas por el Señor. ¿Y de qué manera? Los enemigos del pueblo de Dios serán castigados por Yahweh, el Dios de Israel, de una forma aterradora. Entonces se levanta Habacuc, saca su Instagram y lo pone y se lo manda a Nabucco. Órale, Nabu. Y entonces va el general y le dice, ¡hey! Su majestad, ¿ya vio lo que andan publicando ahí? Que es que nos van a nosotros los babilonios, que... A ver, no le des like. Y entonces empieza a reír Nabucodonosor diciendo, ¡ay sí, mira cómo tiemblo! Caja y se ríe, ¿no? Y se burla y dice, yo les voy a demostrar quién es Nabucodonosor. Y le pone un post ahí, una foto de la última nación que destruyó. Y de cómo clavó sobre un poste picudo a sus últimas víctimas. Y cómo clavó las cabezas. Y así empieza a presumir de todo lo que hace él. Él se ríe porque es un arrogante. Y enseñando la michelada. Borracho, bien feliz. Más o menos es la idea. Obviamente ellos no usaban eso. Pero lo que estoy diciendo es que el que no cree, tú le dices que viene el juicio y ¿qué hace? Se burla, se ríe y hasta se envalentona para hacer más cosas malas, ¿o no? Eso es el mensaje que está dando aquí en el versículo 5. Pero es tan cierto que Dios los va a castigar y aunque todavía no sabemos la visión, ¿qué es lo que vio pues Habacuc? Hasta el capítulo 3 lo vamos a descubrir. Pero antes de llegar ahí, es tan cierto que va a ser castigada Babilonia que Dios le manda al profeta que le escriba un corrido. Hazles un corrido. Hazle su canción. Y eso es lo que viene a partir de este punto. Entonces, llegamos al segundo
bloque de la historia, en los versículos 6 al 20 del capítulo 2, viene una canción. Dice el versículo 6, no pronunciarán todos estos contra él. ¿Quién es contra él? Pues contra el rey de Babilonia y contra Babilonia, quiere decir contra el enemigo. No pronunciarán todos estos contra él una sátira, diga sátira. Sátira, palabra nueva de su diccionario. ¿Qué es una sátira? Es una canción de burla. Ahí lo dice enseguida, de hecho, usa la palabra burla, dice, ¿no? Y burlas e intrigas. Intrigas son como enigmas, como acertijos, como adivinanzas. ¿Contra él? O sea, lo que está diciéndole Dios a Habacuc. ¿No cantarán los corridos de Babilonia, donde nos vamos a burlar de ellos? Donde vamos a escribir versos enigmáticos para burlarnos, para hacer mofa de ellos. Una de las formas en que los seres humanos han usado por milenios son las canciones de burla. Hay canciones de burla, ocasiones de humillación contra las personas que han despreciado. Yo sé que ustedes no conocen ninguna. Ninguna. Por ahí una señora sacó una que decía, rata inmunda. ¿Cómo? Ni me la sé y no les quiero dar, pero así le cantó. ¿Cómo? Rata de dos patas. Engendro del Averno, le dijo. Te odio, te desprecio. Y la hicieron canción. Y yo no creo que el Señor al que se la dedicó haya de estar muy sufriente. De seguro que él hasta se reía. Dios ordena al profeta que escribe esta canción. Y esta canción es un lamento de burla contra Babilonia. Babilonia ni siquiera ha ejecutado todavía su último golpe contra Judá y hasta ya le hicieron su corrido mortal. Fíjense, tan seguro. Y en este corrido tiene 5 estrofas. No es corrido, es canción. Este lamento. Tiene 5 estrofas y cada estrofa tiene un ¡ay! No es como el del Chente, ¿no? ¡Ay! Pero ay en español significa como una señal de dolor y de juicio al mismo tiempo. En hebreo se decía hoy. Y era para llamar la atención de alguien. Es como cuando decimos en español, oye lo que te voy a decir, porque esto viene en serio. Y hay 5 versos, cada verso de este canto tiene 3 versículos, cada estrofa tiene 3 versículos y es por uno de los pecados de Babilonia. En el versículo 7, desde el 6 dice, y dirán, ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantarán de repente tus acreedores, y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti, por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos los habitantes. ¡Ay por tus despojos! Eso es lo que dice en estos primeros versículos. La primera estrofa del corrido dice, ¡ay, chiquito! Así como despojaste tú a otros, así serás despojado. Segunda estrofa de la canción, versículo 9. ¡Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido! Como las águilas ponían sus nidos en alto, ¿verdad? Nadie las alcanzaba. Para librarse de la mano de la calamidad. ¿Qué está diciendo aquí? Tú te sentías el águila de la historia. El águila, ¿verdad? Y dijiste, a mí nadie me va a tocar. Yo voy a asegurar mi casa, la voy a hacer de tal manera que nadie me gane. Y tú pensaste que ibas a tener un futuro seguro y para eso tú oprimiste a las naciones y les quitabas sus recursos y su riqueza para asegurar tu futuro. En lugar de asegurar tu futuro, aseguraste tu ruina. Versículo siguiente dice, estoy en el versículo 10. Has tramado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga te contestará desde el armazón. Como diciendo, el día que caigas, los materiales que te robaste de los demás van a gritar desde tus paredes. Somos testigos contra ti.
Ese es el segundo ay por el robo. El primero por el despojo y ahora por su robo. Número 3, por su violencia. Tercer ay, versículo 12. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿No viene el Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para Él, fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Diciendo, Dios va a llenar toda la tierra y tú por tu violencia sufrirás violencia. Tercer ay. Cuarto ay, la deshonra, versículo 15 al 17. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo, para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia significa vergüenza o deshonra, sobre tu gloria. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, la ciudad y todos los que habitan en ella. La palabra clave de esta sección es la que vimos allí en el versículo 16. Serás saciado de deshonra. ¡Ay por la deshonra! Tú deshonraste las naciones. ¡Ay! Porque serás deshonrada. Lo que está diciendo aquí con la ilustración del embriaguez es, así como hay malos amigos, viernes en la noche le dicen, hey compadre, ya salimos, vamos a echarnos la copa. No, yo me tengo que ir para la casa, mi familia me espera. Vamos allá, vamos a echarnos una copa. Pero lo hace con una mala intención, con un plan. Y lo lleva a la cantina. Y ándale, tómese una. Una no es ninguna, hay que ser la otra. Y se lo empieza a emborrachar y lo empieza a emborrachar y el otro sabe lo que está haciendo. Ya que lo tiene bien fumigado, ya el otro ya no sabe ni qué. Lo saca a la calle y lo desnuda y lo manda en pelotas, dicen en Guatemala, para la calle. Y todos se burlan de él. Y el otro todo lo hizo con mala intención para humillarlo. Esa es una ilustración que usa. La otra ilustración es la del Líbano, la que menciona en el versículo 17. Cuando dice, porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará. El Líbano desde aquellos años era el país del mejor bosque, con los mejores robles. Hasta en la bandera del Líbano hay un roble en el centro. Nabucodonosor no se conformaba con destruir las ciudades, destruía los ecosistemas, talaba los árboles de los países y mataba a las fieras, los animales. Era una devastación la que dejaba Babilonia. Desnudar a una persona en el contexto que estamos hablando representa cómo Babilonia primero se hacía amigo de las naciones, les daba confianza y hasta les daba recursos, y ya que los tenía bien confiados, pácatelas, les caía, les destruía las murallas y los arrasaba y los dejaba humillados como naciones. Y no se conformaba con eso, sino que talaba sus bosques, acababa con sus ecosistemas, sus fuentes de agua y mataba a los animales. O sea, él no solo les gustaba someter a sus enemigos, sino literalmente humillarlos. Y Dios le está diciendo, a ti que te encanta humillarlos, serás humillado también. Y el último de los pecados de Babilonia que menciona la canción, la idolatría, versículo 18 al 20. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? La imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos. ¡Ay! Del que dice al madero, despierta, a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? Mira que está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor, Yahweh, está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El quinto pecado por el que se le juzga en la canción, por la idolatría. Agarra un pedazo de madera, un pedazo de metal o un objeto de piedra y lo cubre de oro y de plata y luego le pide que lo salve. Eso es una tontería, una sarta de mentiras.
Debió haber confiado Babilonia en Yahweh. Pero que Yahweh no es el Dios de Israel. Eso es lo sorprendente de los libros proféticos. Que Yahweh, al igual que vimos antes en Nahum, en la entrega anterior, Yahweh se declara el Dios de todas las naciones y reclama ser el único. Así que aquí está una lista de pecados por los cuales se le compuso su canción. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Dos principios. Si ustedes se fijaron desde antes de que empiece la canción, regresándonos atrás, se mencionó cómo Babilonia se burlaba y ahora Dios le compuso una canción de burla a él. Y este es el mismo principio en los 5 pecados que se mencionan. Babilonia va a recibir lo mismo que él dio. Lo mismo que hizo por otros es lo que Dios le va a dar a él. Y aquí se nos enseña un principio, lo que llamamos el principio de la retribución en la Biblia. Pablo lo dijo en Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Eso va a cosechar. ¿Y qué estás sembrando tú? Pregunto yo. ¿Qué siembras tú? Y ahí Babilonia sembró todo eso y eso es lo que iba a cosechar. Así que después del diálogo y de la canción tan tremenda que nos explica las causas de la desgracia que viene sobre Babilonia, finalmente viene una oración en el capítulo 3. Y la oración, ¿y cómo sabes, Luis, que es una oración? Porque él lo dice, versículo 3:1, oración del profeta Habacuc. En tono de sigionot, hasta el tono musical de la canción, porque es una oración musical. Esta oración la hicieron canción, la hicieron una alabanza y la incluyeron en el salterio. ¿Qué es el salterio? Es el himnario de los judíos. Este capítulo 3 lo separaron y lo convirtieron en una alabanza que se cantaba en el templo de Dios. Por eso muchos piensan que Habacuc era un levita, porque además parece que él estaba en el templo ofreciendo alabanzas. ¿Cómo lo sabemos? Al final del capítulo 3, vean la última frase del versículo 19, cómo termina el capítulo diciendo, para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. Así que al principio, aunque no sepamos qué significa sigionot, lo que sí se sabe es que era un término musical y se nos dice que este canto se cantaba en el santuario del Señor. ¿Y qué dice la oración musical? Bueno, lo primero que nos dice es una petición. ¿Qué es lo que pide el profeta en versículo 2? Oh Señor, he oído lo que se dice de ti. Dicho en otras palabras, oigo tu renombre, tu fama, Dios, y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dárala a conocer. En ira, acuérdate de tener compasión. Dios, viene Babilonia, viene Babilonia a juzgar a Judá. Ten compasión de nosotros. Aviva, Señor, tu obra en medio de los años. La frase que se repite 2 veces en medio de los años es una expresión hebrea para decir ahora. ¿Y por qué no dice ahora? Porque es hebreo, no es español. Pero eso significa ahora. Entonces lo que él está pidiendo en su oración es aviva tu obra ahora. Él está diciendo, Dios, leemos las historias. Recordamos que eres famoso por lo que has hecho en el pasado, por tus milagros, por tu poder. Nuestros padres y nuestros abuelos nos cuentan lo que hiciste tú por ellos. Y ahora vemos la injusticia, ahora vemos la violencia, ahora vemos la impunidad. Señor, ahora también haz algo. Aviva tu obra en medio de los años, incluyendo ahora. Señor, déjanos ver tu mano con poder. Y esa es una muy buena oración que podríamos hacer también nosotros. ¿No es cierto, hermanos? Dios, muéstrate ahora. A mí me encanta cuando he tenido experiencias con mi familia. Yo le digo, Dios, deja que mi familia te vea. Que ellos no duden que tú existes, que tú sigues obrando ahora. Creo que les conté de una vez que
nosotros íbamos caminando a una iglesia que estaba del otro lado de la ciudad y no tenía yo vehículo. Mi hija estaba chica, todavía vivía y era niña con nosotros. Así que yo me fui caminando porque me había comprometido en esa iglesia para hacer algo en el servicio. No me acuerdo si iba a predicar o qué. Así que Lilia se quedó. Yo me fui por delante porque tenía que hacer en el primer servicio y ellos iban a llegar en el segundo. Lilia se quedó con Víctor en la casa y yo me fui con Priscila caminando. Yo vivía aquí a 2 cuadras y caminé. Y calculé, dije, no, como en 1 hora llego. Pero no, calculé mal porque estaba muy lejos la otra iglesia. Y empecé a ver que se me estaba haciendo tarde. Y mi hija iba conmigo caminando de la mano, era un domingo en la mañana. Y iba por la Tracy Boulevard y llevábamos como casi 1 hora caminando y dije, voy a llegar tarde, voy a quedar mal. Entonces me acuerdo que Dios me dio fe y le dije a mi hija, ¿sabes qué? Ya menos se nos hace tarde. Y si Dios no manda a alguien que ahorita venga, me recoja y me lleve a la iglesia, voy a tener que llamar por teléfono. Cuando ella oyó lo que dije, dijo, ¿qué? Si Dios no manda a alguien. Ay, Dari, me dijo, ay, si Dios no manda a alguien. Le dije, no, Dios lo puede hacer, Él sabe. Yo no tengo que pedirle, Él sabe. Ya, mira, si llegamos a esa esquina, le hice así, hermanos. Allá, yo sé dónde pasó, ella también lo sabe. Y si no sabe, yo se lo puedo recordar. Digo, si llegamos a esa esquina y alguien no se para, alguien que yo no llame, no se para solito, abre la puerta y me dice, hey, yo lo llevo. Entonces yo voy a tener que llamar. Hermanos, Dios es testigo. No había bajado el dedo. Todavía estaba terminando de decirle yo a Priscila eso cuando un carro que venía por la Tracy Boulevard en su vuelo se detuvo. Y yo estaba con la mano así todavía terminándole de decir eso. Y abrió la puerta y se asomó una carita y dijo, Pastor Luis, ¿va para la iglesia? Sí. Lo llevo y nada más volteé y le dije, ¿qué ole? Y ella se quedó, ¡wow! Y nos subimos. Era el carro de Roger. Y nos llevó. Yo quiero que mis hijos vean cuando Dios hace cosas, todavía, aunque parezcan pequeñas. Que ellos vean que Dios es real y Él existe. Y deberíamos pedirle a Dios que abra los ojos de nuestros hijos y de nuestros jóvenes para que nuestro Dios no sea solo historias para ellos, sea experiencias. Ora por eso. Aviva tu obra ahora, Dios. Ten compasión de nosotros. Después Él, en su oración, incluye finalmente la visión. Y la visión que tanto hemos estado esperando, bueno, ¿y qué vio en la visión, no? Ahí aparece finalmente en el capítulo 3, versículo 3 hasta el 15. En esa visión Él ve a Dios como un guerrero aterrador. Observen en los versículos 3 al 7. Dice, Dios viene de Temán y el santo del monte Parán, Selah, que es otro término musical. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano. Allí se oculta su poder. Delante de Él va la pestilencia, las plagas. Y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo, hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Y todos ustedes leen esto y dicen, ¿qué dijo? Porque nosotros no somos hebreos y no le hacemos sentido a esto, pero les voy a dar unas pistas, miren. El monte Parán es un monte vecino al monte Sinaí. Temán es una de las ciudades principales del reino de Edom y la palabra Cusán es un sinónimo de Madián. Me dejaste en las mismas. Ok, ahora les explico. El pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto muchos años. Pero ¿qué hizo Dios? Mandó plagas y señales de los cielos poderosas y los liberó. Y los llevó al monte Sinaí, ahí con truenos y relámpagos tembló la tierra, hizo un pacto con ellos y les dio su ley. Y ellos conocieron y tuvieron temor de Dios.
Y luego de ahí Dios los trajo a la tierra prometida. Lo que está diciendo es que Dios viene desde el sur, como un guerrero intimidante, aterrador, acompañado de sus poderes que desmoronan los montes y que hacen temblar la tierra y llene plagas. Él tiene todas sus armas listas y viene desde el monte Sinaí, donde hizo un pacto con su pueblo, y pasa por Cusán, que es Madián. Es la nación que está enfrente de la península del Sinaí, pero del otro lado del Mar Rojo. Y esos son los primeros a los que les da su medicina. Y luego de ahí va a subir a Temán, la ciudad que está a 3 millas al este de Petra, una de las ciudades principales de los edomitas, otro enemigo de la nación de Israel. No solo los madianitas, sino los edomitas. Y finalmente Dios va a llegar a Jerusalén, donde va a castigar a su propio pueblo y luego va a castigar a Babilonia. O sea que en la primera parte de la visión, acuérdense que es una visión. Él vio a Dios en estos símbolos proféticos, que en el futuro va a venir como un guerrero aterrador contra las naciones, enemigas de su pueblo, los que los han oprimido. Y vean lo que va a hacer. Va a luchar en batalla contra ellos. Versículo 8. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Tu arco fue desnudado por completo. Las varas de tu castigo fueron juradas. Con ríos hendiste la tierra, te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol, la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de tus flechas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. ¿Qué está diciendo con todo esto? Son imágenes poéticas donde dice: el guerrero Yahweh, con todas sus armas, empieza a caminar en contra de sus enemigos al campo de batalla, y el universo entero se aterra y se paraliza. El sol, la luna, los ríos, los mares creen que viene Yahweh contra ellos, pero no viene contra ellos. ¿Contra quién viene? Versículo 12. Con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones. Es contra las naciones que viene Yahweh. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarlos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Para nosotros que estamos en el siglo XXI y leemos esto, dijimos: qué visión tan extraña, ¿no? Qué visión tan extraña. Pero fue una gran visión aterradora para él. Dice el versículo 16 que cuando él vio y oyó esa visión, le afectó. Dice: oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero en el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo el profeta aquí. Uno que vive en este tiempo y lee estos escritos dice: ay, qué raros, qué aburridos. Pero él vio una visión que le afectó. Cuando tú ves el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan dice que él vio esas visiones acerca de los tiempos del fin y de los juicios venideros, dice que cuando él vio a Jesús glorificado y esas visiones, que él cayó como muerto a sus pies. ¿Cuántos de aquí alguna vez tuvieron un accidente serio? Algo serio, donde hubo heridos, hubo sangre, hubo un incendio o algo. ¿Alguien alguna vez tuvo un accidente, algo serio? Mira, cuando alguien tiene un accidente y lo cuenta, todos los que oyen la historia, el testimonio, se quedan callados y dicen: no. Pero el que lo vive queda traumado. Porque una cosa es oír, una cosa es leer, otra cosa es verlo y estar allí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La visión que tuvo Habacuc fue abrumadora para él, fue aterradora. ¿Y de qué visión está hablando?
las visiones del juicio de Dios contra Babilonia. En la Biblia Dios nos ha dado, hermanos, una cantidad de profecías acerca del futuro, de los juicios futuros. El libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, porciones de Ezequiel y de otros lugares en los evangelios. ¿Por qué nos dio Dios esas profecías en la Biblia acerca de los juicios del fin? ¿Para asustarnos como Habacuc? Es para darnos confianza, hermanos, como Él. Él veía la violencia y la injusticia y decía, ¿por qué los malos prosperan y Dios se tarda en responder? Y Dios le dice, a su tiempo voy a castigar a los malvados. Te voy a dejar ver un poco de lo que viene. Y cuando Él ve lo que viene, queda como traumado, impresionado. Pero al mismo tiempo queda contento porque dice, sí va a hacer justicia a Dios. Dios va a hacer justicia y aunque yo sufra ahorita, yo voy a confiar en el Señor. Yo voy a confiar, a su tiempo vendrá la justicia y los malvados serán castigados, pero los justos serán vindicados, serán restituidos. Por eso la profecía de él termina así. Dice en el 17, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de ciervas y por las alturas me hace caminar. Y mire qué hermosa manera de cerrar el libro. Dice, no importa lo que viva yo ahora, no importa que se me acabe el dinero. Yo soy campesino y que la cosecha se me caiga. Yo soy agricultor y no va a haber fruto en las plantas. Soy ganadero y ya no va a haber animales en mis establos ni en mis rediles. No importa lo que yo esté viviendo ahora, no importa las pruebas que yo viva. No importa que viene Babilonia sobre Judá y yo soy judío. Pero el justo por su fe vivirá. Yo confío en el Señor y me alegro. Yo estoy tranquilo. No importa lo que pase, yo confío en ti. Dios, estoy satisfecho, ya no me quejo, me alegro. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza, mi Dios. Y así termina esta canción. Hermanos, ¿cuál es un mensaje que yo quiero darles a ustedes? Cuando ustedes se sientan así como Él, por las pruebas, vayan y lean las profecías del futuro que está por venir. Lean Apocalipsis. Lean el libro de Daniel. Lean la escatología bíblica, los eventos del fin. Y sepan que Jesucristo murió para perdonar nuestra maldad y nuestro pecado. Que sobre nosotros no hay ira, solo hay salvación. Que teman los que no se han convertido a Cristo. Que teman los enemigos de Dios. Ellos sí. Aunque hoy se burlan ellos. Pero nosotros que vemos a través de las profecías, nosotros nos alegramos en el Dios de nuestra salvación, nuestra fortaleza, aunque pasemos por pruebas ahora.